Buenas noches, queridos amigos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, que como ustedes saben, según se han recibido la invitación, está concentrada en el debate sobre alianzas y partidos en el proceso electoral. Hemos creído importante considerar este tema por la controversia que se ha desatado por la participación indígena o la demanda de la participación indígena a través de sus propias organizaciones, pero sobre todo porque ya se ha cumplido la primera etapa de partida del proceso electoral de este año, que es el registro o inscripción de las alianzas y partidos. Seguramente todos han seguido la información. Algunos partidos se han inscrito como parte de alianzas, pero también de manera independiente, y esto también ha generado dudas y cuestionamientos de parte de muchas personas que no saben hasta qué punto esto es o no es legal, qué mensaje están transmitiendo a la población, etcétera. Y nos interesaba también que consideremos la posibilidad de analizar más o menos a qué eh, familias ideológicas o a qué patrones ideológicos pertenecen los distintos grupos, alianzas y partidos que se han registrado, para tener una idea inicial de cómo se está formalizando ya un panorama que era hasta ahora extraordinariamente abierto y muy amplio. Para esta ocasión hemos invitado a Gonzalo Mendieta, que es un abogado y columnista muy conocido y apreciado también en este círculo, porque lo hemos tenido ya varias veces, tanto como panelista como en calidad de moderador en algunas ocasiones. En segundo lugar, tenemos a María Teresa Segada, que es politóloga, es profesora de las universidades San Simón y Católica e investigadora del CERES. Y finalmente a Pablo Javier Dehesa, que es director de Animal Político y de Economía y Negocios en La Razón, y un conocido analista y politólogo con base en Santa Cruz. Así que eh, afortunadamente tenemos hoy, además de representados, tres ámbitos del conocimiento y del debate bastante amplios y muy bien representados. Tenemos a las tres grandes ciudades del país y a todo el eje urbano nacional para participar en este evento. Quiero agradecer nuevamente a Gonzalo, a Marité y a Pablo por su participación, y a todos los demás amigos quería además compartirles la información de que a partir de esta semana hemos empezado a publicar en El Deber, casi con unos días, unos pocos días de posteriores al evento, un resumen, una síntesis de nuestro evento, en la intención de llegar a más gente y a más público y tratar de difundir un poco más la riquísima producción e intercambio de ideas que se produce en este evento, precisamente gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Sin más preámbulo, vamos a pasar con Marité Segada. Adelante, Marité. Bueno, yo voy a darle una mirada así un poco, voy a centrar más bien mi exposición en tres ejes, porque son las cosas que están moviendo un poquito en este momento el escenario político, ¿no? Y al último, en el tercero, me voy a referir a los protagonistas y este juego de desplazamientos que muy interesante, de manera muy interesante nos plantea Gonzalo, ¿no? Que de pronto quien estaba más a la derecha ahora se desplaza hacia el centro y así las piezas se van moviendo en interacción con los otros, ¿no? No son lugares fijos en la ideología, digamos, o en la opción política, sino que se están moviendo las piezas de manera bien dinámica. El primer escenario, y aquí les voy a dejar más preguntas que nada, así temas de controversia, está referido un poco al contexto de la elección, ¿no? Y esto está, como ustedes saben, fuertemente atravesado por la crisis y nos plantea varias preguntas, ¿no? Primero, ¿son las elecciones realmente una oportunidad para enfrentar la crisis, ¿no? Bueno, estamos apostando todos a que estas interpelaciones, estas acciones de inconstitucionalidad no surtan y que tengamos elecciones en la fecha prevista. Pero ya suponiendo que va a ser así, que no es seguro, pero suponiendo que va a ser así, ¿cómo puedes administrar en términos de gobernabilidad el futuro gobierno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a suceder primero en estos 7 meses todavía que le quedan al gobierno de Arce? Y segundo,
el próximo gobierno, que seguramente va a ser un gobierno transitorio, ¿cómo va a administrar esta gobernabilidad? O sea, ¿realmente será posible encaminar una posibilidad política en las condiciones en que estamos llegando a la elección? El mapa actual nos muestra un poco los temas críticos, ¿no? O sea, en este momento o sea, el tema que está marcando la coyuntura política es el de resolver la crisis y no en su dimensión más abstracta y estructural, sino en su dimensión más inmediata, ¿no? La gente quiere respuestas inmediatas, quiere saber qué va a pasar con los dólares, quiere saber qué va a pasar con el combustible, quiere respuestas claras del poder político, ¿no? No quiere cosas más, digamos, más difusas. Entonces, está fuertemente marcada la agenda por este tema y también algo quizás por el tema de la corrupción. Ahora, la pregunta ahí también, otra pregunta que surge es, ¿cuál es la intensidad o la profundidad de la crisis? O sea, ¿es una crisis solo del gobierno de Arce por su mala conducción, etcétera? ¿Es una crisis realmente del movimiento al socialismo como una alternativa política? ¿Será más bien una crisis del modelo de Estado? Porque todos están hablando del agotamiento del modelo estatal planteado por el MAS desde el 2005, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es la dimensión realmente de esta crisis? Y sobre eso, ¿qué están diciendo los distintos actores? ¿No? O sea, ese es el primer, digamos, marco en el que creo que hay que moverse un poquito, porque cada vez más se está centrando el tema electoral en estas respuestas, ¿no? Sin opciones a discutir otros temas sustanciales como son políticas sociales, educación o temas de medio ambiente, etcétera, ¿no? O sea, en este momento hay un apronte de las organizaciones sociales por respuestas inmediatas. Hemos visto esta semana el movimiento este de los cooperativistas mineros, por ejemplo, las 19 demandas que tiene, que incluyen renuncias de ministros, pero además cambio de modelo, etcétera, que nos ponen a pensar, o sea, cuánto está dispuesta la sociedad a negociar o no también en este sentido. La otra cosa que llama la atención, me llama la atención a mí un poco, es que este tema de lo indígena parecería que se ha diluido, ¿no? Justo hace poco con el CERES hicimos una investigación sobre cómo había marcado tan fuerte el tema indígena en la llegada del MAS al gobierno, sobre todo de Evo, y también de su salida, porque toda la crisis del 2019-2020 ha estado marcada por la victimización del indigenismo muy fuerte, ¿no? Entonces, pero ahora parecería que es un tema relativamente ausente. Yo me acuerdo incluso ya en las elecciones del 2020, todos los candidatos han pensado en su acompañante indígena, ¿no? El Tuto estaba llevando a Tomás Ayarui, Virginio Lema con un Toja, estaba Víctor Hugo Cárdenas en carrera, pero tuvieron en su momento, bueno, por otras razones también muy poco impacto electoral, ¿no? Entonces, ¿en qué queda este tema? Y a esto se liga el segundo eje problemático, digamos, que quería plantear aquí, que tiene que ver con estas normativas y esta presencia o no de lo indígena y hasta dónde es o no, digamos, legítima esta demanda. Yo creo que es un tema que tiene mucho de simbolismo, mucho de impacto, pero pocas balas, como diríamos, o sea, es más ruido que nueces, ¿no? O sea, porque es un tema que impacta muchísimo, pero en los hechos, en términos electorales, no tiene el impacto que se espera. A ver, en la ley de organizaciones políticas, evidentemente, se restringe el alcance de las organizaciones de pueblos indígenas a niveles subnacionales. Esta puede ser ya un flagrante atentado contra lo que dispone la Constitución. Yo estaba revisando algo que vi en el 2020. Salvador Romero, cuando era presidente del órgano electoral, aprobó un reglamento en enero del 2020 que rija hacia las elecciones del 2020, que respondía un poco a otorgarles alcance nacional a las organizaciones indígenas, pero no para una candidatura o una alianza, sino para su participación en las circunscripciones especiales. Entonces, esta reglamentación permitía, evidentemente recogiendo los postulados de la Constitución y de la ley electoral, que las naciones o las organizaciones de pueblos indígenas podían presentar candidatos para las circunscripciones especiales sin necesidad de la mediación partidaria.
Lo curioso es que estaba viendo resultados de esto, porque hay que ver el impacto electoral que tiene. A ver, si uno mira la historia de Bolivia, cuando surgen los partidos indígenas en los fines de los 70, principios de los 80, surgen una cantidad de siglas, ¿no? FULCA, MITCA, MRTK, L, MRTK 1, MRTK 2, o sea, así es un estallido de siglas sobre temas indígenas, pero ninguno alcanzaba una votación superior al 1% o 2%. O sea, nunca han tenido un impacto electoral, a eso me voy, como identidades indígenas en el campo electoral y político. En el 2020 se han postulado varias organizaciones políticas a estas candidaturas de las circunscripciones especiales, algunos partidos con los 7 candidatos, otros solamente con algunos, pero mirando los datos, en total a nivel nacional, solo han votado 36.000, casi 36.500 personas en estas circunscripciones. La mayor votación está evidentemente en Santa Cruz, como más o menos 18.000 votos, en Beni 7.600, en Tarija 5.000 y así sucesivamente. En Cochabamba, por ejemplo, los votos que han habido de los indígenas por sus representantes indígenas, que creo que se representaron del pueblo Yuki, en el caso de Cochabamba, fueron apenas 1.599 votos. O sea, a lo que voy es que es una demanda muy válida, evidentemente, en términos simbólicos de que se ha realizado en Bolivia un avance bien importante en términos de inclusión social en estos últimos 20 años, pero su repercusión electoral no es automática y es bastante cuestionable, digamos, ¿no? Entonces, creo que esto puede darnos alguna luz sobre la legitimidad o no de esta demanda que ha venido un poco traída de los cabellos realmente porque es extemporánea y además se la había olvidado, no estaba presente en las movilizaciones indígenas de los últimos años, ¿no? De pronto aparece ahora, digamos, aquí como un tema de discusión que puede afectar a la elección. Ahora voy al tercer tema que tiene que ver con estos protagonistas políticos que hay en el país y qué está sucediendo detrás de esto. Quizás me voy a permitir, si me permites, Roberto, compartir, tengo un cuadrito, así bien hecho a la Adelante. rápida, para poder mirar un poco este mapa, porque quería darle una mirada como un poco más amplia a toda la oferta política que hay. A ver, voy a intentar pero creo que no es. Vamos a ver. Sí, es este el cuadro, no sé si se puede ver. Se puede ver adelante. Ok, miren, este es un cuadro un poco que está mostrando los partidos políticos que están habilitados en este momento para la elección. He puesto el año de fundación, aunque es un detalle absolutamente anecdótico a estas alturas, aunque dice también puede ser muy revelador. Bueno, y tenemos partidos como que podríamos ver en 3 generaciones, ¿no? La primera generación es impactante ver cómo hay partidos que están sobreviviendo, digamos, al tiempo, ¿no? El MNR, obviamente, el más antiguo, pero también ADN, el PDC, que parece que está siendo remozado ahora por su nuevo candidato, que de 1954, ¿no? El FRI del 78, la propia UCS del 89 y el propio MAS son partidos del siglo pasado que están presentes hoy día en el escenario político. Una segunda generación de partidos con una idea más moderna de partido, yo diría han surgido a partir del 2000, que es el caso básicamente de Unidad Nacional y del Movimiento Demócrata Social, ¿no? Que el 2013 se convirtió en Partido Nacional. Y luego hay una emergencia de partidos que en realidad se asemejan más tal vez a siglas, ¿no? Como el Frente para la Victoria, PAMBOL, el propio movimiento Tercer Sistema, y estos últimos 3 que han surgido ahora, que son APB, Súmate, Morena y esta nueva generación patriótica, ¿no? Pero si ustedes miran los asterisquitos que le he puesto por ahí, en realidad casi todos tienen un asterisco, lo cual quiere decir que están sobreviviendo estos partidos a partir de alianzas y con candidatos externos. Por ejemplo, casi uno está tentado de hacer una lista de partidos y al otro lado otra columna de candidatos y empezar a hacer flechitas, ¿no? Para ver cómo, quién con quién, dónde están yendo, porque no tiene una lógica. O sea, el MNR puede ser un partido muy antiguo y que realmente ha mantenido una coherencia hasta, digamos, el segundo gobierno del GONI, pero a partir de este siglo en realidad es una sigla vacía, o sea, no hay un sustento orgánico detrás del propio MNR, ¿no? Entonces, MNR, ADN, PDC, FRI,
UCS inclusive, a pesar de que UCS no sé por qué sigue sobreviviendo, digamos, con el líder candidato, hijo del fundador, pero son partidos que están como en oferta, ¿no? O sea, no hay ahorita, no se podría decir que son partidos con una vida orgánica y que están produciendo líderes o candidaturas consistentes con su historia y con lo que pretenden o lo que esperaríamos de un partido político, ¿no? Entonces, en la mayoría de las elecciones que han participado, sí han tenido, digamos, representación parlamentaria, tienen una trayectoria, pero en este momento se han convertido casi en unas siglas vacías. En el caso de UN y el caso de UCS, que tal vez lo ponemos ahí como entre comillas, son partidos, bueno, UN, digamos, eso tiene es un partido que tiene 20 años y tiene un jefe y tiene una estructura y está más o menos amparada en esa estructura orgánica, digamos, es una organización con esas características. Tal vez lo mismo podríamos decir del Movimiento Demócrata Social, aunque está muy venido a menos en el caso de Santa Cruz, pero que por ahí en Santa Cruz, no sé, Pablo nos dirá, está manteniendo cierta estructura a pesar de que estalló también en pedazos, ¿no? Y el tema de los nuevos, FPV, PAMBOL, MTS, incluso MTS, que tiene una línea ideológica obviamente mucho más clara, son partidos que, digamos, han estado, primero, de manera solitaria, no han llegado ni al 1% de la votación, ¿no? Cuando se han presentado el 2019, si le vamos a dar algo de crédito a esos resultados electorales, no han pasado del 1%, ¿no? Entonces, en el fondo también se trata de siglas que están ahí en el mercado electoral sin ninguna trascendencia. APB Súmate, bueno, la consistencia la está dando el propio líder que es Manfred Reyes Villa, digamos, ¿no? Que es una estructura conformada alrededor de ese liderazgo. Habrá que ver qué pasa. Y el caso de Morena también parece que quisiera presentarse hacia el futuro como algo, pero realmente no estamos viendo un resultado importante. Lo que hay hacia adelante entonces son 13 posibles candidaturas. Nuestra papeleta va a tener probablemente 13 franjas, ¿no? Entre partidos y alianzas. Ahora, para mirar un poco las tendencias, ¿no? Bueno, no voy a ver esto de cifras porque ustedes lo saben de memoria. El MAS ha superado los últimos casi 20 años el 50% de la votación. Yo creo que en el caso del MAS, si el MAS, si Andrónico, por ejemplo, como una pieza de vinculación de las alas del MAS, ya sea negociando, no importa, perdonarles la vida a los que estuvieron en los gobiernos, no lo sé, cualquier carta de negociación del MAS, pero que permita una alianza de estas tres corrientes del MAS, puede realmente quizás llegar no sé si a un triunfo en primera vuelta, pero puede llegar a una votación importante, ¿no? No me animo a decir cuánto, pero digamos, creo que esa sería la forma de sobrevivir. El MAS está jugando en este momento a su propia sobrevivencia. Arce Catacora, digamos, si no participa en esta elección, yo creo que no tiene ya futuro político, ¿no? Y si participa en esta elección, igual, ¿no ves? Solo porque, digamos, su votación o sea, el apoyo que tiene en este momento es muy bajo y esto va a tender a caer más. En el caso de Evo Morales, igual, o sea, es un juego de vida o muerte, digamos. Su forma de sobrevivir sería buscando estos vínculos que tal vez Andrónico podría otorgar, pero no está pareciendo que sean muy prósperos. Habría que ver qué pasa. A nivel de las oposiciones, lo que tenemos en este momento son estas alianzas que las he puesto aquí con una listita, porque además me han llamado la atención la forma en que se autodenominan. Y claro, tres de ellas están ligadas más a la, digamos, liberal conservador, ¿no? La Libertad y Democracia de Tuto Quiroga, Alianza Unidad de Samuel, Libertad y Progreso, esta alianza entre ADN y unas agrupaciones ciudadanas, y claramente, de alguna manera, entre las alianzas, estas opciones de UCS y del movimiento Tercer Sistema que están apelando a lo popular, ¿no? Ahora, que apelen a lo popular no quiere decir que esa sea su raíz, pero un poco creo que están medio partidas en estos dos campos las organizaciones políticas y se están desplazando de manera dinámica más hacia la izquierda o más hacia la derecha, ¿no? Entonces, en este momento tenemos esto, candidaturas con intención de participar sin partido político propio, casi todos, ¿no? Quizás excepto Doria Medina, quizás excepto Manfred, que ha armado su estructura orgánica alrededor de su persona, pero Tuto Quiroga o sea, es más o menos, no es alguien orgánico, viene de ADN, pero
La alianza normal hubiera sido con ADN, pero no se ha dado. Rodrigo Paz con el PDC. ¿Qué tiene de relación Rodrigo Paz con el PDC? Obviamente podemos encontrar en el discurso justificaciones para estas alianzas, pero no tienen pies ni cabeza. Sí, ¿qué tiene que ver con el MNR, ¿no? Y los otros que están circulando todavía y no saben con quién. O sea que lo que predomina en esta elección son este tipo de candidaturas que quieren participar, pero no tienen una estructura orgánica por detrás, otra vez, excepto los casos que he mencionado. Las candidaturas con intención de participar, que ya están participando muchos, con una estructura o un partido propio, serían Doria Medina, Reyes Villa, Arce Catacora, si es que va con el MAS, porque él se ha quedado con la sigla, y quizás Johnny Fernández con la UCS, que digamos, estamos escarbando estructuras orgánicas, ¿no? Ni siquiera sabemos cuán sustentables en el tiempo también van a ser, pero si podemos hablar de partidos en Bolivia, son estos cuatro. Los otros no, verdaderamente ya no tienen un sustento. Y lo que sí hemos visto que era lo deseable, tal vez la expectativa de toda la gente que no está de acuerdo con el MAS, era esta adhesión. Surgieron, como hemos contado una vez, 21 candidatos hace un par de meses que querían, estaban de precandidatos, ¿no? 21. Muchos de ellos se han caído en el camino y otros se han ido aliando. ¿Quién ha sido el que más ha recogido estas alianzas? Claramente ha sido Doria Medina, ¿no? Como Vicente Cuellar o Charlie Berto o Camacho o Juan del Granado. O sea, uno pone, es que uno empieza a mirar en perspectiva y pones a Camacho al lado de Juan del Granado y dices, ¿qué hacen estos dos juntos apoyando a Doria Medina? ¿No? O sea, realmente hay quiebres, digamos que bueno, superan un poco la lógica de articulación que uno espera. Y en el caso de Tuto, de los precandidatos que estaban circulando, Branko Marinkovic, que tengo memoria, ha sido el único que abiertamente ya se ha adherido. Bueno, Amparo dice que al ganador, en fin. Entonces, un poco esto voy a dejar de compartir estas ideas en borrador porque me parecía importante darle una mirada así un poco más esquemática también a lo que está sucediendo, porque aparece un escenario político muy desordenado y que además está, digamos, con perspectivas muy inciertas. Otra vez, para el caso del MAS, me da la impresión de que Andrónico con el MTS, por ejemplo, no llegaría a buen puerto, ¿no? Porque no tendría la capacidad. ¿Qué tiene de capital simbólico y político el MAS? Tiene sus estructuras sindicales organizativas. ¿Y quién es capaz de arrastrar esas estructuras? Puede ser, por una parte, el gobierno, o sea, Arce Catacora, Evo tiene una parte, digamos, pero Andrónico, hay que ver qué pasa. No venimos a hacer futurología, la verdad. Pero creo que separados ellos no van a llegar realmente a competir por un resultado exitoso. Y en el caso de la oposición, al final me da la impresión de que se van a dar ciertas alianzas más o menos de manera natural. Y para terminar, lo que quisiera decir es que una marca importantísima de la política boliviana y que yo no la vería con desprecio o como algo negativo, es la capacidad de la política de hacer acuerdos y pactos. Evidentemente hemos denostado la democracia pactada por todo lo que ya conocemos, pero creo que solamente la posibilidad de acuerdos y pactos, no importa si en este caso pre o post electorales, podrían de alguna manera garantizar esto que tanto preocupa, que lo planteaba al principio, que es la gobernabilidad del país en la situación en que está siendo, digamos, en el que está llegando a las futuras elecciones. Eso, más para preocuparlos, creo que para poder tener respuestas, pero eso es lo que quería plantear, Roberto. Gracias.